Daniel capítulo 6 nos presenta la historia de Daniel en el foso de los leones, pero también vemos un paralelo profético muy interesante. Hoy analizaremos los eventos de este capítulo con el paralelo al tercer mensaje angélico del libro de Apocalipsis. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. La Biblia utiliza el principio de repetición y ampliación y mucho más en los temas proféticos. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos. El primero, Caín y Abel, en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15, donde nos habla de un adorador fiel con uno infiel, y que los fieles pueden ser perseguidos hasta la muerte. También se nos introduce el concepto de una señal o marca para los infieles. Segundo, encontramos el caso de Jeroboam, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Allí el rey apóstata establece su propio servicio religioso, manteniendo a las personas alejadas de donde Dios quería que estuvieran, en este caso, Jerusalén. Él estableció su propio sacerdocio, su propio día de fiesta, su propio Dios, en la forma de un becerro de oro. Tercero, tenemos la historia de Elías en el primer libro de Reyes, los capítulos 17 y 18. Allí se nos habla de un rey infiel casado con una mujer pagana que tiene también su propio sacerdocio y quien busca perseguir a la minoría fiel que se escondió en el desierto durante 3 años y medio o 1260 días. Y en el libro de Daniel encontramos 2 capítulos, son el capítulo 3 y el capítulo 6, donde vemos que la iglesia y el Estado están unidos, preparando o haciendo leyes mundiales sin ningún tipo de libertad religiosa, y donde la minoría fiel es perseguida hasta la muerte. En Daniel capítulo 6 no solo encontramos otra historia de fidelidad a Dios, sino que encontramos un reflejo de los 144,000 que nos menciona el libro de Apocalipsis en los capítulos 7 y 14. Allí Daniel es retratado como una minoría con un espíritu excelente, en el que no se encontró error o falla en él porque era fiel. Esto parece reflejar a los 144,000 al final de los tiempos, que son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes y en cuya boca no se halló engaño porque son sin falta delante del trono de Dios. También el salmista lo expresó en el capítulo 15 del libro de Salmos, versículos 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Todas estas características las tenía Daniel y también las tendrán los 144,000. Y en vista de esto, los perseguidores tuvieron que buscar otra manera de hacerlos caer. Leamos en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En el tiempo de Daniel, la forma de acusarle fue crear una ley que le impidiese orar a su Dios. En el contexto de este decreto nos da muchos detalles de lo que será el decreto final contra los fieles de Dios. Primero, se nos habla de que había una unidad en los persas en la parte de Estado e Iglesia. Todos estaban de acuerdo en la formulación del decreto. Esto también lo estamos viendo en el mundo hoy en día, de cómo más y más los gobiernos se unen con la religión, dando paso a lo que será el decreto de muerte a los que piensen o actúen diferente a ellos. Segundo, encontramos que este decreto fue de corto tiempo. Se nos dice que el decreto que se hizo en Medo-Persia era de 30 días, no fue por años o por décadas. Y esto nos muestra que los eventos finales de la persecución serán también eventos rápidos. Tercero, se nos habla de que se generó una persecución por no haber sumisión al decreto.
a todo el que demandara petición a un Dios fuera del rey. Es lo que encontramos en el registro bíblico. Y aquí notamos que no solo se le pedía el respeto de un hombre o una deidad, sino que se prohibía la adoración de cualquier otra deidad que no fuera el rey. Cuando hablamos de la ley dominical que conducirá al decreto mundial de muerte, no solo se habla de la imposición del día domingo como día oficial de descanso oculto, sino la prohibición de que se descanse o se rinda culto a Dios en cualquier otro día. Cuarto, se tenía un líder global. El rey del imperio medo-persa era el líder de todo el mundo conocido. También sabemos que el mundo tendrá un líder mundial debido a la necesidad de atender los múltiples problemas que se están acumulando en este momento. Ahora mismo estamos empezando a ver que en medio de la pandemia, de la crisis del medio ambiente, de la crisis social, de la crisis económica, se ve la necesidad de elegir a un líder global, y esto se está mencionando más y más. Y quinto, encontramos que era una ley infalible, es decir, que no se podía cambiar. Esto es lo que el decreto de Medo y de Persia significaba. En la teología de la Iglesia Católica existe la infalibilidad pontificia, según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Esto nos marca que el día que ellos han elegido como día de descanso es el domingo, por lo tanto no existe falla o error, ni siquiera la oportunidad de diferir en pensamiento, y eso lo llevará a que se genere un decreto de muerte para los que no crean de la misma manera. Daniel capítulo 6 nos dice que él fue protegido de la muerte en el foso de los leones y que cuando el rey fue a buscarlo, esto fue lo que Daniel le contestó. Leamos en Daniel capítulo 6, versículo 21 al 23. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él yo fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Estos dos pasajes nos muestran que, primero, Daniel fue hallado inocente y no tuvo ninguna lesión porque había confiado en Dios. En otras palabras, fue salvo por su fe o fue declarado justo por la fe. En estos tiempos difíciles donde hablamos tanto de eventos proféticos, nosotros, al igual que Daniel, deberíamos estar buscando a Dios en oración para que nuestro testimonio sea sin mancha y totalmente inocente de cualquier pecado. En otras palabras, una victoria total sobre el pecado. Pero a este concepto le encontramos muchas objeciones a veces, que si sí es posible, que si eso sí es literal, etc. Muchas veces preferimos hablar de temas que están sucediendo o de cómo será o de cuán cerca está la ley dominical, cómo será la persecución, etcétera, etcétera. Pero en Daniel encontramos que en medio del decreto, él continuó haciendo lo mismo, que fue buscar a Dios en su vida espiritual. Y la pregunta entonces surge, ¿es posible vencer el pecado? Sí lo es. Pero entonces, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Hay una presentación mucho más detallada de cómo el tercer mensaje angélico tiene una conexión directa con el mensaje de justificación por la fe y en relación con este capítulo del libro de Daniel. Encuentra el vínculo a ese video en la descripción. Nosotros enfrentaremos muchas y muchas pruebas antes del fin de los tiempos. Ahora hay poderes y personas que prueban nuestra fe en la palabra de Dios, igual que en los días de Daniel, y que también prueban nuestra lealtad a Dios en sus mandamientos. Quiera Dios que en nuestras vidas no haya pecado o faltas acariciadas y que se pueda decir como se dijo de Daniel, es sin mancha y solamente podemos hacerle caer
por la ley de su Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos el título Otro Poder y entraremos en el 7º capítulo del libro de Daniel. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días y si este material ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a que sea más visible dejando tus comentarios y por supuesto suscribiéndote al canal. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.